En esta presentación vamos a resolver el problema 9 del tema 1, donde se presenta una situación de dos países que producen dos bienes. Los trabajadores de España y Francia pueden producir 4 coches al año. Por otro lado, los trabajadores franceses pueden producir 10 toneladas de cereal al año, mientras que los españoles pueden producir 5 toneladas. Para simplificar el análisis, suponga que en ambos países existen 10 millones de trabajadores. En este contexto, se pide elaborar una tabla que recoja los datos de producción por trabajador para ambos países. En segundo lugar, representar la frontera de posibilidades de producción para ambos países y después una serie de apartados más que iremos viendo. En el apartado A nos pedían elaborar la tabla con la información para ambos países. Para eso simplemente ponemos los dos países, España y Francia, y los dos bienes que se producen, coches y cereales. En el caso de España, un trabajador es capaz de producir 4 coches, o alternativamente es capaz de producir 5 toneladas de cereal. Para Francia, el número de coches que se puede producir un trabajador también es 4. Las condiciones de producción son similares. En cambio, un trabajador francés es capaz de producir 10 toneladas de cereal. El doble. Posiblemente eso se puede atribuir a la mejor climatología de Francia. En el apartado B nos piden que representemos la frontera de posibilidades de producción para ambos países. Para eso hace falta utilizar las funciones de producción de los dos bienes en los dos países. Por ejemplo, la cantidad de coches que se pueden producir en España es igual a 4 veces el número de trabajadores que se dedican a esa actividad. De ahí podríamos deducir el número de personas que fabrican coches en función de la cantidad de coches que se quieran producir. Por otro lado, tenemos que la cantidad de cereales que se puede producir en España es igual a 5 veces el número de trabajadores que se dedican a producir cereal. Por lo tanto, se podría despejar el número de trabajadores dedicados a esa actividad en función de la cantidad que se quiere producir. Por otro lado, el problema nos dice que el número de trabajadores que se dedican a una actividad o a la otra en España tiene que ser igual a 10 millones, que es el factor trabajo disponible. Por lo tanto, sustituyendo la cantidad de trabajadores dedicados a coches y la cantidad de trabajadores dedicados a cereal que tenemos, obtendríamos una ecuación que nos da la cantidad de coches, la cantidad de cereales relacionadas y limitadas por el número de trabajadores que se tiene. Eso es la frontera de posibilidades de producción. Ahora vamos a pasar a intentar dibujarla. Para representar la frontera de posibilidades de producción de España, que tiene la ecuación cantidad de coches dividido entre 4 más cantidad de cereal dividido entre 5 igual a 10 millones, lo que se hace es recoger un gráfico de dos ejes, donde en el eje vertical ponemos los coches en millones y en el eje horizontal las toneladas de cereal también en millones. Si nos fijamos, nos daríamos cuenta que si España no produce ninguna cantidad de cereal, sería capaz de producir 40 millones de coches. Y alternativamente, si no produce ningún coche, sería capaz de producir 50 millones de toneladas de cereal, utilizando en ambos casos la frontera de posibilidades de producción. Esta frontera es una función lineal en este caso y tendríamos que sería la recta que une esos dos puntos. Por otro lado, la frontera de posibilidades de producción de Francia se genera a partir de las funciones de producción de coches francesa y de cereales franceses. Y sería la ecuación que aparece reflejada ahí. Cantidad dividida entre 4 de coches más cantidad de cereales dividida entre 10 igual a 10 millones, que es el número de trabajadores que también hay en Francia. La representación sería también en este caso dos puntos extremos. Por un lado, si fabrica solo coches Francia, sería capaz de fabricar 40 millones de coches, y si fabrica exclusivamente cereales sería capaz de fabricar 100 millones de toneladas. Como es también una función lineal, la frontera de posibilidades de producción va a ser la recta que une esos dos puntos. Como se puede apreciar en el gráfico, la frontera de posibilidades de producción de Francia está por encima de la frontera de posibilidades de producción de España. Por lo tanto, seguramente vivirán mejor los franceses que los españoles. En el apartado C se pide calcular el coste de oportunidad de producir un automóvil en España y también el coste de oportunidad de producir una tonelada de cereal en España. Para eso necesitamos conocer los datos de producción de un trabajador
en España para ambos bienes. Así, el coste de oportunidad de producir un coche va a ser 1,25 toneladas de cereal. ¿Cómo se obtiene esto? Dividiendo 5 toneladas de cereal, que es la capacidad máxima que tiene de producir un trabajador, frente a 4 coches, que es la otra alternativa de producción. Eso nos da 1,25 toneladas de cereal. De manera similar, el coste de oportunidad de fabricar una tonelada de cereal son 0,8 coches. Es el resultado de dividir 4 coches entre 5 toneladas de cereal. En el apartado D se pide calcular el coste de oportunidad de producir un automóvil o una tonelada de cereal en Francia. En este caso habrá que utilizar los datos de un trabajador francés. Así, el coste de oportunidad de fabricar un coche en Francia son 2,5 toneladas de cereal. Eso es el resultado de dividir la capacidad de producir de 10 toneladas de cereal frente a la capacidad de producir 4 coches. Y por último, el coste de oportunidad de fabricar una tonelada de cereal en Francia va a ser 0,4 coches. Es el resultado de dividir 4 coches frente a 10 toneladas de cereal. En el apartado E pide identificar cuál es el país que tiene ventaja absoluta para producir automóviles y de manera similar identificar qué país tiene ventaja absoluta para producir cereales. Para el caso de los coches, se compararía la capacidad de producir de ambos países. Se ve que España es capaz de producir un trabajador 4, mientras que en Francia la capacidad de producir es también 4. Por lo tanto, ningún país tiene ventaja absoluta para producir coches. De manera similar, se puede analizar quién tiene ventajas absolutas para producir cereales. En este caso, se ve claramente que Francia produce el doble de cereales que España, 10 en vez de 5. Por lo tanto, Francia tiene ventaja absoluta para producir cereales. En el apartado F se pide analizar quién tiene ventaja relativa para producir automóviles y quién tiene ventaja relativa para producir cereales. Para conocer las ventajas relativas hay que utilizar los costes de oportunidad de los diferentes bienes. En el caso de la producción de coches, podemos ver que España tiene un costo de oportunidad de 1,25 toneladas de cereal, mientras que Francia tiene un costo de oportunidad de 2,5 toneladas de cereal. Por lo tanto, España tiene menos costo de oportunidad. Tiene que renunciar a menos cereales cuando produce un coche. La conclusión sería entonces que España tiene ventaja relativa para producir coches. En el caso de los cereales, los costes de oportunidad nos muestran que España tiene un costo de oportunidad de 0,8 coches, mientras Francia tiene un costo de oportunidad de 0,4 coches. Francia tiene que renunciar a menos coches cuando produce a una tonelada de cereal. Por lo tanto, la conclusión sería que Francia tiene ventaja relativa para producir cereales. En caso de especializarse, cada país elige el producto en que tiene ventaja relativa. En este caso, tendríamos que España se centraría en fabricar coches y Francia se centraría en producir cereales. En el apartado G se pide calcular la cantidad de automóviles y cereales que se obtendrán si los países no comercian entre ellos y dedican la mitad de sus trabajadores a producir cada uno de los bienes. Para obtener la solución sería cómodo o es cómodo utilizar la frontera de posibilidades de producción de ambos países. En el caso de España era el segmento que iba entre los dos extremos, producir 40 millones de coches y producir 50 millones de toneladas de cereal, y en el caso de Francia era también un segmento que en este caso iba de 40 millones de coches a 100 millones de toneladas de cereal. Si España dedica la mitad de sus recursos a cada uno de los bienes, tendremos que será capaz de producir 20 millones de coches y 25 millones de toneladas de cereal. Y en el caso de Francia, también obtendremos el punto intermedio dentro de la frontera de posibilidades de producción y nos generará 20 millones de coches y 50 millones de toneladas de cereal. Eso supone una producción total de 40 millones de coches y 75 millones de toneladas de cereal. Sería interesante comparar situación con la situación que se generaría si ambos países se especializasen. En este caso, España se especializaría en la producción de coches y tendríamos una producción de 40 millones de coches. Y en el otro extremo tendríamos que Francia se especializaría en la producción de cereales y generaría una producción de 100 millones de toneladas.
La producción total entonces sería 40 millones de coches y 100 millones de toneladas de cereal. Si comparamos ambas situaciones, podemos apreciar que la situación sin comercio y especializado en términos globales es más favorable, pues se generan el mismo número de coches, pero en cambio en los cereales se genera una producción algo mayor, de 25 millones de toneladas adicionales. En el apartado H se pide calcular qué ratio de intercambio es razonable para ambos países en el caso de un coche. Para esto, lo más sencillo es plantearse o analizar los costos de oportunidad para ambos países para ese bien. En el caso de España, tenemos que España daría un coche por 1,25 toneladas de cereal o cantidades superiores. Por lo tanto, España por un coche pide 1,25 toneladas o más. En el otro lado, tendríamos que Francia tiene un costo de oportunidad de 2,5 toneladas de cereal por un coche. Por lo tanto, Francia estaría dispuesta a dar un coche por 2,5 toneladas o una cantidad inferior. Francia, por un coche da 2,5 toneladas o menos. Juntando la información de ambos países tendremos que existe una zona de intercambio que va desde 2,5 toneladas a 1,25 toneladas de cereal por un coche que sería aceptada por ambos países. Los dos extremos están incluidos. Con esto se ha acabado la exposición del problema. Si tenéis alguna duda me podéis mandar un email a mi correo. Gracias por vuestra atención.